Gracias por estar una vez más con nosotros. Antes de comenzar, quiero pedirte, por favor, suscríbete al canal para que más personas puedan ver estos videos. Compártelos con tus conocidos y además hazle clic a la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos que ponemos en YouTube. Además, si me das el favor, dale like, esa manita, deditos arriba, para que más personas lo puedan ver. YouTube, ¿verdad?, se basa en esto para poder repartir más estos videos. Bien, este día yo quiero hablar de un tema también muy importante. Todo lo que la Biblia enseña es importantísimo. Y vamos a hablar hoy de la carta a los Romanos en el capítulo 8, del verso 26 y 27. Es un tema que es muy importante. Poco se enseña en muchas iglesias, pero necesitamos conocerlo. Porque la Biblia nos enseña que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces tenemos que conocer lo que Dios dice para que Dios nos conteste, nos dé lo que necesitamos, lo que pedimos. Dice así la palabra, Romanos capítulo 8, verso 26 y 27. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Señor bendiga su palabra y añada bendición a todos los que nos escuchan y nos ven. Bien, vamos a hablar de este tema acerca de la oración en el Espíritu. Es un tema muy importante, como le dije, es un tema que poco se predica, poco se enseña, pero necesitamos conocerlo. Porque la Biblia nos enseña que, ¿verdad?, existen diferentes tipos de oración. La oración en español, nuestro idioma, ya sea si tú hablas español, chino, ruso, el idioma que hables, esa oración en nuestro idioma es buena. Jesús enseñó en el capítulo 6 de Mateo cómo debemos orar, pero también se nos enseña a clamar, que vamos a ver un poquito acerca de eso. Eso no es orar, es clamar, es otra cosa distinta de orar. Y también el orar, pero orar en el Espíritu y orar también con gemidos en el Espíritu. Vamos a hablar todo esto, vamos a aclararlo para que tengamos un poco más de conocimiento, más experiencias, ¿verdad?, más entendimiento de la palabra. Bien. Si usted puso atención en lo que dice aquí en Romanos 8:26, dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Tenemos que comenzar entendiendo que nosotros como seres humanos somos débiles. Los seres humanos somos débiles debido a esto, a nuestra carne, nuestra condición pecaminosa, como lo vimos en un programa anterior, ¿verdad?, que dice la Biblia que el pecado mora en nosotros. Pero nosotros tenemos que decidir si le vamos a dar, si vamos a dejarnos mover, manipular por el pecado, o si vamos a decir: voy a obedecerte, Señor. Recuérdese que le hablé de dos leyes: una ley que nos jala hacia el infierno y otra ley que nos jala, nos impulsa hacia el cielo, y depende de nosotros. Bien, dice que el Espíritu Santo, ¿verdad?, porque la palabra Espíritu está con E mayúscula para que entendamos que es el Espíritu de Dios el que nos ayuda en nuestra debilidad. Miren, en el capítulo 26 de Mateo, Jesús nos enseña algo profundo, algo tremendo. Dice en el verso 36 que Jesús había ido a orar al huerto del Getsemaní la noche que fue entregado, la noche que fue traicionado. Después de que cenaron, dice que salieron y fueron a orar al Getsemaní, y Jesús le dijo a los discípulos, a la gran mayoría les dijo, ¿verdad?, quédense aquí, oren por favor. Y él se fue un poquito más adelante, se llevó solamente a 3, Pedro, Juan y Jacobo, y se los llevó a 3, y les dijo también: espérenme aquí y oren. Dice, ¿verdad?, voy a ir adelantito a orar un poco a solas con mi Padre Celestial. Y entonces, dice en el verso 36, entonces Jesús llegó a un lugar con ellos, ¿verdad?, que se llamaba el Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Verso 37, tomando a Pedro y a 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Fíjese, les dijo: quédense aquí y velen, ayúdenme.
Y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y dice la Biblia en el verso 40 que vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Una hora después de que los había dejado ahí orando, les dijo: velen, oren, ayúdenme a orar. Cuando regresa una hora después, los encuentra durmiendo y le pregunta, dice: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? En un programa anterior lo vimos también esto, ¿verdad? Tenemos que orar por lo menos una hora diaria, mis amados. Tenemos que hacernos esa costumbre. Se puede, todo se puede si usted quiere. Tenemos que esforzarnos. Quizá al principio nos dé trabajo, pero lo vamos a lograr. En el nombre poderoso de Jesús se puede. Y dice en el verso 41, porque esto es lo importante, dice: Jesús les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Dice: el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y se refiere al espíritu humano que tiene ganas, pero nuestra carne es débil. Por eso el apóstol Pablo aquí en Romanos 8:26 dice: y el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad. Porque somos débiles en la carne. Tenemos que reconocer. Y no estoy hablando de fuerza física, estoy hablando del espíritu, de la fuerza espiritual. La carne, desafortunadamente aquí vivimos, aquí estamos, y esta carne contaminada con pecado, una carne que tenemos que estar todo el tiempo dominándola para que no nos gobierne a nosotros, para que no nos domine ella a nosotros. Pero sí, ¿verdad? Tenemos que reconocer que en la carne somos débiles. Y dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y dice: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Otro asunto bien importante. Entonces hemos aprendido hasta aquí que somos débiles. Hablando humanamente, somos débiles. No tenemos la fuerza, la fortaleza que necesitamos. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos al Espíritu Santo, nuestro amado amigo, el Espíritu Santo, que nos ayude, que nos fortalezca, porque sin Él no podemos. Y dice, el Espíritu Santo nos ayuda, dice, en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene. Número 2, ni siquiera sabemos pedir lo que necesitamos. Muchas veces solamente pedimos de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que considero que es correcto. Desafortunadamente entonces la oración en nuestro idioma, en español, se vuelve una oración, por decirlo así, egocéntrica, nada más alrededor de mí. Oramos por mi papá, mi mamá, mi abuelita, mi tía, puro mi perro, mi gato, y si se nos acuerda, a veces nos acordamos, también mi pastor, y hasta ahí. Porque esa es la carne, solamente piensa en uno mismo. Pero cuando oramos, cuando dejamos que el Espíritu Santo tome control y nos guíe para orar, mire, las cosas cambian. Ya no oramos nada más por nosotros, comenzamos a orar por todas las necesidades a nivel mundial. Mire, en la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, la primera carta, el apóstol le escribió algo bien importante a Timoteo en el capítulo 2, en el verso 1, dice así. Se lo voy a leer para que pues lo veamos, ¿verdad? Dice, déjenme buscarlo aquí. Dice, 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Fíjese lo que el apóstol Pablo nos pide a todos, que oremos por todo ser humano, por cada ser humano que está sobre la faz de la tierra. Tenemos que pedir. Dice, ¿por qué? Que pidamos por los reyes, o sea, por los gobernantes, por los líderes, por todos los que están en eminencia, políticos, todos ellos. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Necesitamos orar por nuestros gobernantes. Mi amigo, ¿quiere usted ver por qué hay tanta corrupción en los gobiernos en todo el mundo? Porque la iglesia no está orando. No estamos, me incluyo porque yo también soy parte de la iglesia a nivel mundial. Tenemos que orar y pedirle, Señor, ten misericordia, quita a los corruptos, quita a todos esos ladrones, toda esa gente que solamente entra al gobierno para aprovecharse y robarle al pueblo, porque eso es lo que hacen. Mire, todos los gobiernos son, la mayoría, el 99% son un montón de corruptos. ¿Quiere usted ver por qué hay tanta corrupción, tantas muertes y asesinatos? Por la corrupción que hay. Y luego le echan la culpa al gobernante, le echan la culpa al presidente, le echan la culpa a no sé qué, a todo mundo.
pero no dicen, es mi culpa porque yo no estoy haciendo nada, porque yo tengo el poder, tengo la autoridad. Tú como iglesia, tú como hijo de Dios, tú como una persona que conoce la Biblia, tienes el poder para cambiar las cosas, pero si haces algo, ¿qué hay que hacer? Pues como te dicen aquí, ora, ruega, pide. Aquí te dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias a Dios por todo ser humano. Tenemos que hacerlo como iglesia, tenemos que hacerlo todos, orar por nuestros gobernantes. Y una cosa bien importante, mire, Jesús le dijo, cuando se enseñó a los apóstoles, le dijo, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Así es nuestra traducción. Pero si tú buscas el original griego, te vas a dar cuenta que no dice todo lo que ates, dice todo lo que tú estés de acuerdo, todo lo que tú apruebes en la tierra será probado en el cielo, y lo que tú desapruebes en la tierra será desaprobado en el cielo. Y le está hablando a la iglesia, no a la gente que no conoce a Dios. Entonces, cuando los cristianos, los hijos de Dios, no nos ponemos a decirle, Señor, yo no estoy de acuerdo con la maldad, yo no estoy de acuerdo con esa gente, ¿verdad? Con esas enseñanzas que andan por ahí, que quieren cambiar las costumbres de las escuelas y enseñar que hay un tercer y cuarto género, ¿verdad? Todas esas mentiras del diablo, eso no sirve, no es de Dios. Tenemos que levantarnos como iglesia en contra de todo lo que es falso, son mentiras del diablo. No podemos estar de acuerdo con cosas que no son, que afectan a toda la raza humana. No podemos estar de acuerdo con el aborto. ¿Por qué? Porque la vida no te la da, no es la mujer la que da la vida, es Dios el que da la vida. No podemos estar de acuerdo con esta cosa de la ideología de géneros, tampoco. Hombre con hombre no se pueden reproducir, ni mujer con mujer se pueden reproducir. Dios lo hizo hombre y mujer, punto, para que se reproduzcan. Si no, no se puede. Cualquier cosa que sea diferente a eso, tenemos que nosotros decir no. Pero si no hacemos nada, nosotros mismos estamos permitiendo que eso suceda. Entonces, tenemos que orar, tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso Pablo nos dice aquí, tenemos que pedir, tenemos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias. Pedirle a Dios y darle gracias porque creemos que Él va a intervenir. Hay que pedir por quiénes, por los gobernantes, los reyes, por todos los que están en eminencia, políticos, Señor, que se haga tu voluntad, no la de ellos. Y dice, para que vivamos quieta y reposadamente, con toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno, dice aquí el verso 3, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Gloria a Dios. Así de que nosotros tenemos que entender que Dios nos ha puesto a nosotros, la iglesia, para ser ejemplo, para marcar la diferencia. Mire, la diferencia no la van a hacer los políticos, la diferencia no la va a hacer ningún partido político, la diferencia no la van a hacer ni los médicos, ni los políticos, ni los líderes, nadie. Es la iglesia la que tiene que marcar la diferencia, los creyentes. Que si usted no hace nada, usted está entonces por default, como se dice, permitiendo la maldad. Si la iglesia no está pidiendo a Dios que intervenga y que quite los corruptos, que quite la corrupción, todos esos ladrones, toda esa gente, ¿verdad?, que se dedican a esos cárteles de corrupción, esos cárteles de terrorismo, ¿verdad? Porque eso es lo que son, terroristas, que quieren controlar, quieren manipular, quieren cobrar por todo, quieren estafar a la gente, en pocas palabras. Pero si tú, como iglesia, como hijo de Dios, no oras, no te pones a pedirle al Señor, Señor, interven tú, no estamos de acuerdo con esto. Mire, solamente Dios puede cambiar las cosas, nadie más. Así que te invito a que empieces a pensar en estas cosas y empieces a hacerlo, a cambiar tu forma de actuar. Entonces, dice, volviendo otra vez a Romanos 8:26, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Ya le decía, generalmente la oración en español, o en el idioma que hables, ¿verdad? Si además hablas otro idioma, además del español, el inglés, el italiano, el chino, el ruso, el que sea, generalmente esa oración se vuelve nada más, como te dije, egocéntrica, nada más alrededor de mí y de mis cosas, de lo que a mí me interesa. Pero cuando oramos en el Espíritu,
Cuando dejamos que el Espíritu Santo tome control de nuestra lengua y empezamos a orar en lenguas, porque esto es lo que nos enseña aquí, ¿verdad? Cuando dejamos que el Espíritu Santo tome control de nosotros, dice, Él empieza a interceder por nosotros. No es que Él lo haga por separado, no, Él te usa a ti. Para eso lo mandó el Padre, para que more en nosotros. Jesús lo dice allí en el capítulo 14 de Juan, en del verso 15 en adelante, ¿verdad? En el verso 26 dice, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Consolador, al quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él te enseñará todas las cosas y te recordará toda la palabra que he hablado. Y además dice que dará testimonio de Jesús, y además dice que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Además dice que convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Hace tiempo lo vimos, hay un programa que tengo ahí que se llama ¿Por qué necesito el Espíritu Santo? Usted lo puede checar ahí, y ahí te explico todo eso. Pero necesitamos entender que si no le pedimos, si no dejamos que el Espíritu Santo nos use, ¿y cómo es eso? Pues necesitamos pedirle a Dios que nos bautice con su Espíritu Santo. Lo necesitamos todos los creyentes. Mire, el último mandamiento, se lo dije, te lo he dicho en varios pasajes, en varios mensajes anteriores, que la última voluntad de Jesús, antes de irse de esta tierra, fue que recibamos el Espíritu Santo, todos los creyentes. Por eso en Marcos 16, verso 17 dice Jesús, estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, dice, hablarán nuevas lenguas. Hay más, pero bueno, nada más estos dos me enfoco en porque Dios quiere que hablemos esas nuevas lenguas. Ya le dije en esos mensajes que grabé, dice ahí la palabra de Dios, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos viene a enseñar a orar, nos pone las palabras que necesitamos hablar, pedirle a Dios. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos llene, tenemos que pedirle a Jesús que nos bautice Él con su Espíritu Santo. Esa fue la profecía de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, 11 dice, yo les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo, Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así de que necesitamos ese bautismo de Espíritu Santo. Si usted ya se bautizó en agua, gloria a Dios, usted es salvo, pero ahora pídele al Señor, ahora bautízame con tu Espíritu Santo y con fuego. Quiero hablar esas nuevas lenguas, quiero tener esa conversación privada entre tú y yo. Mire qué hermoso es esto. ¿Qué es eso de esa conversación? Ahorita vamos a explicarlo. Entonces, tenemos que entender algo aquí, que dice que el Espíritu Santo nos ayuda a nuestra debilidad. Somos débiles. Número 2, no sabemos orar como conviene. Por eso tenemos que pedirle, Espíritu Santo, úsame para que tú, que sabes todas las cosas, me pongas en mi boca pedir lo que tú quieres que yo pida. Dice, porque no sabemos orar lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y fíjese, dice con gemidos indecibles. No nada más es una oracioncita ahí sencillita, no, es que cuando el Espíritu Santo te toma, mira, Él comienza a interceder, a clamarle a Dios, a rogarle a Dios para que Dios intervenga, pero nosotros somos el instrumento. El Espíritu Santo no va a venir a tomar tu lugar. Hay mucha gente que malentiende esto y dice, pues el Espíritu Santo lo va a hacer. No, hijo, lo va a hacer usándote a ti. Tú eres el instrumento. Tú eres el instrumento. Tú eres el que va a abrir tu boca y vas a decir, Señor, aquí estoy, úsame. Y vas a comenzar a orar en un lenguaje que tú no vas a entender. Pero el Espíritu de Dios sí lo entiende, el Padre sí lo entiende. Y mira, busca conmigo ahí, si tienes oportunidad, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 14, en el verso 1, dice algo bien importante. 1 Corintios 14, 1 dice así la palabra del Señor. Dice, déjenme encontrarlo aquí, gloria a Dios. Dice, seguid el amor. Mire lo primero que se nos pide, sigue el amor. Todo lo que hagas, hazlo en amor, hazlo para Dios. Así lo dice. Y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Fíjese. Entonces todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en amor, porque es para Dios. Dice, y procura los dones, o sea, deséalos, anhélalos con todo tu corazón, los dones espirituales, sobre todo que profetices. Dios quiere que profeticemos.
¿Cómo es eso? Pues es parte de la profecía de lo que Joel, el profeta Joel habló. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 2, del verso 1 en adelante. El apóstol Pedro, dice la Biblia, que cuando vino el día de Pentecostés y, ¿verdad?, fueron llenos del Espíritu Santo, él se levantó y comenzó a decirle: varones judíos y todos los que moran aquí en Jerusalén, escúchenme. Le dijo: porque esto que están viendo es lo que está escrito en el libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 28 en adelante. Usted lo puede leer ahí, pero léalo. Capítulo 2 de Hechos, todo el capítulo léalo para que se dé cuenta lo que el apóstol Pedro le explicó, les predicó a esa gente en esos días. Dice, Dios quiere que profeticemos, y ahí está escrito, son una de las señales que iba a suceder esto. Dice, verso 2, estamos en 1 Corintios 14, 2, porque el que habla en lenguas no le habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Mire qué precioso esto. Cuando hablamos en lenguas, cuando dejamos que el Señor nos bautice, vamos a experimentar cosas que nunca hemos vivido, que nunca hemos experimentado. Tenemos que ser valientes y atrevernos. Señor, aquí estoy, úsame para tu gloria, úsame, que tú seas glorificado en todo. Cuando tú lo haces, mi amado, Dios empieza a transformarte, a cambiarte, empieza a llenarte de Él. ¿Y qué sucede? Vas a empezar a hablar esas nuevas lenguas. Acuérdate, Él no va a obligarte, Él no te va a agarrar la lengua y te la va a mover. No, tú tienes que decirse: aquí estoy. Tú abres tu boca, sueltas tu lengua y le dices: Espíritu Santo, lléname, lléname, Jesús. Y Él va a empezar a poner esa inspiración, palabras que no vas a entender. Aquí lo dice: el que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Y ese nadie es nadie. Tú no vas a entenderlo, yo no lo voy a entender, ninguno que está a tu alrededor lo va a entender. Y lo más hermoso, ni el diablo lo va a entender. Fíjese qué precioso. Porque Dios quiere una conversación privada entre tú y Dios, donde ningún demonio se meta a escuchar lo que estás orando. No va a entenderlo. Gloria a Dios. Eso es tan hermoso, tan importante, ¿verdad? Por eso necesitamos orar mucho en lenguas. No lo ha recibido, pídaselo a Dios. Jesús dijo, ¿verdad? Le puso allí un ejemplo, ahí en el libro del Evangelio de Lucas. Te dice: si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial le va a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Tenemos que pedir el Espíritu Santo. Tenemos que pedir: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Yo quiero estar lleno de ti. Y vas a ver que vas a empezar a fluir en ese lenguaje y glorifica a Dios. Ahora, ¿qué más pasa? Dice, nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Vas a hablar misterios, cosas que tú no vas a entender porque no estás orándote a ti mismo. Ni estás orándole al que está enfrente de ti, ni a un lado. Estás hablándole al Todopoderoso. Y es una oración de espíritu a Dios, que es espíritu. Ahora, en el capítulo 14 de 1 Corintios, en el verso 14 y 15, Pablo nos amplía un poquito más esto y dice, verso 14, porque si yo oro en lengua desconocida, fíjate bien, si yo oro en lengua desconocida, es mi espíritu el que ora, aunque mi entendimiento queda sin fruto. Míralo. Entonces, cuando oramos en lenguas, no es esto lo que está orando, es el de adentro. Acuérdese que el verdadero yo no es esto que usted ve, esto nomás es la casa donde vivo yo. Este es el cuerpo que Dios me dio. El cuerpo que Dios hizo para que yo habitara este cuerpo. Cuando, ¿verdad?, la Biblia nos enseña que somos tres cosas. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y esto, lo que vemos nada más los seres humanos, es el cuerpo. Pero cuando Dios nos llama a su presencia, este cuerpo queda como un costal de papas, ¿verdad? Hay que enterrarlo porque al tercer día huele horrible. Entonces, pero el de adentro sale y va a la presencia de Dios. Ese es el espíritu. Ese es el que empieza a hablar con Dios. Por eso dice aquí, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Es el de adentro, el que le da vida a este cuerpo, el que va a hablar con papá. Ahora, ¿en qué idioma va a hablar con papá? Pues va a hablar en el idioma que Dios nos da. Muchas veces le he preguntado a la gente, cuando usted llegue al cielo, ¿qué lenguaje va a hablar allá? ¿Va a hablar español, chino, ruso, francés? Acuérdese que ninguno de esos idiomas Dios los puso aquí en la tierra por motivo de la rebelión del hombre en contra de Dios. Pero en el cielo vamos a hablar el lenguaje celestial. Y ese es el lenguaje que Dios te quiere dar.
desde aquí de la tierra, para que comiences a platicar con Dios en ese lenguaje. Y dice, si yo oro en lenguas, es mi espíritu el que ora. Aunque mi entendimiento queda sin fruto, o sea, no voy a entender nada. Y en pocas palabras, es algo que no nos interesa, realmente no es asunto mío, es hablar con Dios, porque es el Espíritu Santo el que me está haciendo hablar esas palabras que yo no entiendo, pero que el Padre sí las entiende, porque estoy siendo obediente y estoy siendo usado por el Espíritu Santo, y posiblemente se me va a poner a clamar, a gemir, con ese dolor que Dios siente de ver la raza humana perdiéndose. Por eso es que son gemidos indecibles, porque es el Espíritu Santo que le duele ver a la raza humana que se está perdiendo y la iglesia no hace nada. Dice, verso 15, estamos en 1 Corintios 14, verso 15, ¿qué pues oraré con el Espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Fíjese que el orden que Pablo le da, dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu. Lo primero, lo más importante es orar en el Espíritu y luego en español. Porque es lo que te dice aquí, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y dice, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea que hay que cantarle a Dios. Te voy a preguntar cuántos cantos en lenguas conoces. No vas a poder conocer ni uno hasta que no estés lleno del Espíritu Santo y comiences a cantarle a Dios en tu espíritu. Es algo tan hermoso. Yo te lo digo porque yo lo he experimentado, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero necesitamos practicarlo todos los días, no nada más cuando el culto está bonito, cuando siento muy bonito. No, es todos los días vivir en el Espíritu, así como lo dice Romanos capítulo 8, verso 1, ¿sí? Que tenemos que vivir en el Espíritu. ¿Qué más dice? En Romanos 8, 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Otra cosa tan importante es que cuando oramos en lenguas, cuando oramos en ese lenguaje que Dios nos da en un instante, y es en un instante así de rápido, ¿verdad? Dice que oramos conforme a la perfecta voluntad de Dios. No estamos orando en nuestra voluntad, no estamos orando conforme a mis deseos quizá egoístas, estamos orando lo que Dios quiere que oremos. Por eso necesitamos orar en el Espíritu, clamar en el Espíritu, rogar en el Espíritu. Y algo que es delicioso aprenderlo. Mira, en la carta de Judas, es la penúltimo libro antes de Apocalipsis, ahí está Judas, y nada más tiene un capítulo. El verso 20 dice así, mira lo que dice. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Cuando tú oras en el Espíritu Santo, dice, tu fe crece. Y entre más ores en lenguas, mi amigo, mi hermano, más crece esa fe. De manera que vas a tener esa fe en la cual vas a poder decirle a la montaña, quítate y arrójate en el mar, y nada va a ser imposible. Pero tenemos que practicarlo. Esto no va a venir así nada más porque lo hagas una vez. Tenemos que seguir insistiendo. Pero tenemos que clamar, y clamar no es orar, es gritarle a Dios. Acuérdate que cuando Bartimeo oyó a Jesús, ¿verdad? Llegó Jesús a Jericó, y cuando salió dice que oyó, alguien le fue a decir que Jesús lo podía sanar, y cuando lo oyó, él empezó a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se paró y lo mandó a llamar y lo sanó. Hoy es el día de que tú puedes también levantar tu voz y decir, Señor Jesús, lléname con tu Espíritu Santo, hazlo con todo tu corazón, díselo, Jesús, perdona mis pecados, lléname de tu Espíritu Santo, transfórmame Jesús, quiero ser distinto, quiero ser instrumento útil en tus manos, quiero dar mucho fruto para ti, Jesús, lléname de tu presencia, díselo con todo tu corazón, mi amigo, mi hermano, y dile, Señor, aquí estoy, quiero ser un instrumento que te produzca a ti gloria, que te produzca a ti honor para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano. Dios te guarde y nos vemos a la próxima. Comparte estos videos con tus amistades y hazle clic ahí para darle me gusta. Dios te bendiga. Amén.